Les pregunto de nuevo, ¿cuántos están contentos de estar un día más en la casa del Señor? Amén. Si está contento, denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Porque sin, amén, porque sin el Espíritu Santo no tendríamos nada que hacer, a quién recurrir, ni siquiera tampoco de quién aprender, ni quién nos guíe. Amén. Entonces, en el día de hoy, eh, tengo la oportunidad de, ¿verdad? Eh, Presentarme un día más delante del pueblo, eh, con una enseñanza más, ¿verdad? Que no solamente es para el pueblo, porque de nada sirve que yo venga a hablar aquí si yo no tampoco recibo de lo que la palabra tiene para nosotros. Amén. Entonces, eh, espero que la palabra que vayamos a estar estudiando hoy eh, la puedan entender y con los textos bíblicos que vamos a leer podamos reflexionar, porque es un tema que quizás damos por hecho, pero que es muy importante para que el cristiano entienda y sepa reconocer, ¿verdad?, los mensajes falsos que hay en el mundo. Entonces, yo como título le puse a esta palabra la enseñanza de la verdad. Amén. Entonces, para eso quiero que vayamos al pasaje principal que está en segunda de Juan, casi al final de la Biblia. Me dan un fuerte amén cuando lo tienen. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo 7 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y al Hijo. El 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Tampoco es que le va a cerrar la puerta a la gente en la iglesia, sino que se refiere, ¿verdad?, a que no demos espacio a que esos mensajes se propaguen, ¿verdad? Seamos diligentes, seamos entendidos sepamos discernir, ¿verdad?, la verdad entre lo que es falso. Porque inclusive más adelante vamos a ver cómo Jesús en el desierto fue tentado por el diablo, y el diablo utilizó versículos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces allá afuera no va a ser la diferencia. Vamos a encontrarnos cosas de igual, de fuertes, o que quizás personas que buscan engañar, ¿verdad?, al pueblo de Dios o a las personas que no se han convertido a Cristo. Y lo que va a hacer es apartarlos más, ¿verdad? Por eso es importante, y como introducción, ¿verdad?, entender y ser sabios al momento de escuchar, ¿verdad?, palabras, mensajes. Puede ser en internet, puede ser libros, puede ser los mensajes que dan otras personas. Ser muy cauteloso y revisar de dónde provienen los mensajes que estamos recibiendo o que nuestros familiares están recibiendo, porque muchas veces cuando le queremos hablar de Dios a otra persona, salta y dice algo que él cree que conoce, ¿verdad? Y cuando vamos a ver la proveniencia de ese mensaje que ellos están dando, es una fuente fraudulenta, pues. Entonces, todos hemos escuchado o leído sobre los falsos profetas, engañadores y sobre todo el anticristo. En tiempos pasados ya podíamos ver muchas personas
ejemplo de engañadores, de que con las palabras lindas que salían de su boca confundían, ¿verdad? O convertían algo en algo positivo, algo lindo. Y esto lo que hace en estos tiempos actuales es que la gente rechace la verdad, ¿verdad? Y la verdad, nosotros sabemos quién es, que es Cristo. Amén. Entonces, un ejemplo que pensaba es que nosotros vivimos un mundo en el cual la gente cree en lo que ve. La gente cree en lo que sus ojos, sus oídos, sus manos, o sea, su manera de sentir le confirman lo que es para ellos cierto. Ejemplo, si yo soy profesor de física, yo podría explicarles a ustedes la manera en la que un avión funciona. Y ustedes ven el avión cómo funciona y ven que lo que les digo es cierto. Entonces ustedes van a poder comprobar físicamente que les estoy diciendo la verdad. Amén. Pero en la parte espiritual es más delicada, porque la parte espiritual, ¿verdad? Cuando se trata de lo espiritual, las leyes que se rigen en lo físico no aplican a lo espiritual. Porque para creer en lo espiritual se necesita fe. Entonces, cuando alguien empieza a hablarnos de Cristo y nosotros escuchamos, ¿verdad? Tenemos fuentes, ¿verdad? Como la Biblia, algunas fuentes alternas que confirman la existencia de Cristo, pero sus enseñanzas quedan se puede decir, a que tú confíes en ellas. Amén. Entonces mucha gente, como no confía en ellas y no las ve, o no ve cómo pueden traerle beneficio en sus vidas, prefieren creer, ¿verdad?, en lo físico, en lo que ellos pueden tocar, ver, oír y sentir. Amén. Pero entonces las leyes espirituales son totalmente distintas y debemos tener mucho cuidado, porque allá afuera hay personas que recitan la Biblia, pero no tienen en su corazón intenciones, ¿verdad?, de que la palabra y la verdad que es Cristo sea dada. Y lo que buscan es confundirnos. Y no solamente a nosotros, porque si usted conoce Biblia, será muy difícil que el enemigo lo confunda a usted. Pero ¿qué pasa con las personas que no conocen la Biblia? Es muy sencillo engañarlos. Amén. Esta semana pude conversar con una persona de mi trabajo que es pastor de jóvenes y muchas veces nos encontramos en los pasillos y conversamos un rato, y él también le predica a muchos compañeros, y él me impresionó mucho su manera en la que no solamente se dirigía a ellos con confianza, sino que se sabía muchos pasajes de la Biblia y recitó, y eso fue lo que más me sorprendió, el Salmo 23 completo. Y yo que conozco el Salmo, sé el que estaba hablando la verdad. Pero ¿qué pasa cuando allá afuera hay alguien que dice decir la verdad y la gente cree que lo que le están diciendo es la verdad, pero es totalmente falso? Entonces, si yo no estuviese instruido en la palabra de Dios, si yo no escudriñase su palabra, si no estudiase, si no prestase atención aquí en la iglesia, posiblemente me hubiesen mentido y yo me la hubiese creído. Amén. Entonces, es muy importante la palabra de Dios, tenerla cada día presente en nuestras vidas, porque así como él decía este versículo delante de otras personas, yo podía, por decirlo así, confirmar que lo que estaba diciendo era cierto, pero los que no conocían la palabra seguramente se estaban creyendo el cuento. Entonces, hermanos, yo les aconsejo que escudriñen la palabra de Dios, la atesoren, y donde quiera que vayan, procuren ustedes tener la palabra con ustedes presente, para que nadie o cualquier tipo de engaño que quieran hacerle a ustedes sea posible. Amén. Entonces, este pasaje de segunda de Juan, vamos a volver. Segunda de Juan, no lo podemos entender sin leer el contexto antes de ese pasaje. Y era Juan escribiendo, ¿verdad?,
vamos a decir, escribiéndonos a nosotros, porque el mensaje es para nosotros. Amén. Vamos a leer desde el versículo 4. El título dice: permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor que andemos, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y ahí entonces viene lo que ya leímos, que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y yo pensando en qué ejemplos trae la iglesia para que ustedes tuviesen la comparación, ¿verdad? De qué tipo de engaños podemos ver nosotros en estos tiempos actuales que ellos también vieron, ¿verdad? Son dos. El primero es el amor, que es el que menciona Juan, porque aquí el principio y el mandamiento que Jesús nos dio a nosotros, ¿verdad?, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué encontramos allá afuera? Te dicen que que amor es amor y tú amas a quien amas, ¿verdad? Y suena bonito, pero no es totalmente cierto, porque sabemos que en Juan 3:16 se encuentra la evidencia y la mayor expresión de amor en la historia de la humanidad, que es porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, y entregó a su Hijo unigénito. Eso significa amor. Amor no es simplemente yo decido a quién amo y punto. Sí, es una decisión, pero una decisión que se debe basar que yo decido amar a Dios, pero no porque Él me amó primero, sino porque yo tengo una relación con Él. Entonces, allá afuera encontramos inclusive movimientos religiosos que buscan apoyar otros movimientos como el orgullo, Pride, ¿verdad? Que amar es amar y punto. Pero al amor conlleva sacrificio, conlleva paciencia, conlleva obediencia, conlleva más de ti. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y lo que hizo Dios al entregarlo a Él, ¿verdad? Dio algo de Él. Y muchas veces nos quieren engañar diciendo que tú para amar no necesitas más nada que amar. Y no es totalmente cierto. Y entonces la gente escucha esos mensajes positivos, bonitos, lindos, y se llevan eso en sus corazones, y cuando escuchan el verdadero amor que es Cristo, ¿verdad?, y que murió en la cruz por nosotros, no lo reconocen, porque no llegan a saber la verdad. Amén. Y el segundo punto, ¿verdad?, o el segundo engaño que podemos encontrar allá afuera es la verdad. Porque, y para eso vamos a buscar Juan 14:6. Juan 14, versículo 6. Versículo conocido por todos, ¿verdad? Y que mucha gente no conoce. Y allá afuera hay muchas personas que pregonan la verdad, pero no la verdad que es. Porque la única verdad es Cristo. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos también a Juan 18, ahí mismo, cerca, versículo 37. Cuando Pilato conversaba con Jesús, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y allá afuera encontramos gente que pregona o predica, no necesariamente para predicar. La palabra predicar, ¿verdad?, es hablar sobre un tema, enseñar sobre un tema. Y mucha gente allá afuera predica, no necesariamente dentro de una iglesia, sino sus creencias. Y cuando mencionan todo lo de la Biblia, pero no mencionan la verdad no mencionan a Cristo.
Y hoy, inclusivemente hoy, escuchaba un mensaje que una compañera subió en sus redes, ¿verdad? Y lamentablemente no sé la historia detrás de esta persona, pero esta persona predicaba eh, sobre el amor, ¿verdad? Que les mencionaba al principio, basándose en la Biblia, pero en su mensaje también decía que la Biblia no estaba actualizada a este tiempo. Entonces cuando tú escuchas eso y sabes de la Biblia y sabes que la palabra de Dios no pasará, que ella no va a cambiar, que será la misma y será eficaz todo el tiempo, tú sabes que eso lo que está diciendo está mal y tú puedes de una vez identificar. Pero una persona que no va a la iglesia, o una persona que nunca ha escuchado, ¿verdad?, la palabra de Dios, se lleva esa. Y se lleva esa toda su vida y vive una vida tranquilamente, no solamente en pecado, pero tranquilamente en la ignorancia. Porque eso es vivir en el mundo, vivir en ignorancia. Amén. Entonces, cuidémonos, ¿verdad, iglesia?, de este tipo de personas que quizás buscan basarse, ahí más o menos agarrarse de la Biblia, de algunos pasajes, pero sus intenciones en su corazón no son las correctas, porque lo que buscan es confundir. Y otra cosa, iglesia, muchas veces podemos caer nosotros en ser esas personas a las personas que estamos tratando de enseñarles sobre Cristo. Así que cuídese de ser piedra de tropiezo para otros, porque eso también Dios lo castiga. Amén. Entonces, vamos a ir rapidito a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2. Amén. Aleluya. Vamos a leer el versículo 1 y 2, pero si usted puede en su casa, lea completo el capítulo 2, porque habla, en el título lo menciona, falsos profetas y falsos maestros, porque hay una diferencia entre ambos, ¿verdad? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y el 2, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando se refiere al camino de la verdad blasfemado, está diciendo que estas personas, al momento que confunden a las personas con la verdad, de la verdad, o sea, los alejan de la verdad, blasfeman sobre Cristo. Porque al negar a Cristo, estás en contra de Él. Y eso es lo que se refería también el pasaje de Segunda de Juan, del 7 al 11, que no solamente habrá engañadores y falsos profetas, sino también personas que se pueden catalogar como anticristos. El anticristo sabemos que va a venir, que es uno, que va a ser el mayor de todos ellos, ¿verdad? Pero una persona también que niega a Jesús puede ser catalogada como un anticristo, porque y aquí lo puse, anticristo significa contra o en lugar de Cristo, que creen en otras cosas, ¿verdad?, pero que niegan rotundamente a Cristo, o sea, que no defienden la verdad. Amén. Entonces, aquí también les comparto un pequeño significado de lo que puede ser los falsos profetas. Son aquellos que enseñan doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios y que pueden ser perjudiciales para la fe de otros. Pero ¿cuántos creen que nuestra fe no va a ser engañada? Que esta casa, Centro Cristiano Embajadores de Cristo, es una casa instruida en la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Vamos a ir a Mateo 7, Mateo capítulo 7. Versículo 15 en adelante. ¿Cómo podemos identificar a estas personas? La palabra es clara
y nos comparte algunos ejemplos, y por supuesto nos los da en el capítulo 7 de Mateo, desde el versículo 15 hasta el 20, y dice así: por sus frutos lo conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Otro pasaje que habla acerca de los frutos, ¿verdad? Es Lucas 6. Vamos rapidito. Lucas, versículo 6. ¿Lo tienen? Amén. Lucas 6, versículo 43. También dice el título: por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni en las zarzas se vendiminan uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Si en nuestro corazón abunda, vive Cristo, usted va a hablar de Cristo. Amén. Si usted escucha a una persona predicando, pero no habla de Cristo, el mensaje de la verdad, tenga cuidado. Amén. Tenga cuidado donde pone sus oídos, donde usted, digamos que tenga familiares lejos y no pueden venir a la iglesia, donde usted los mande o donde usted les recomiende, ¿verdad?, escuchar palabra. Y tenga cuidado de lo que usted predica. Usted tiene que procurar predicar de Cristo, predicar de la verdad. Amén. En conclusión, hermanos, cuidémonos de los falsos profetas, los falsos testimonios y de personas que buscan enseñar falsa doctrina. Ya sabemos que solo Jesús es la verdad y solo la palabra de Dios nos hace libres. Amén. Antes de cerrar, quiero que volvamos al versículo, al pasaje principal, que es en segunda de Juan. Perdón, vamos a... Se me estaba pasando. Lucas 4. Amén. Quiero que leamos el versículo, desde el versículo 9. Si ven, es el pasaje, el capítulo donde Jesús está en el desierto y fue tentado. Y quiero que veamos, ¿verdad?, exactamente los versículos que el diablo utilizó para tentar a Jesús, para que usted vea que el enemigo hasta conoce de Biblia. Así muchos allá afuera que buscan confundirnos. Amén. Dice así el versículo 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, el diablo hablando, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y el 11: y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero Jesús, en su sabiduría, ¿verdad?, la sabiduría de Dios, respondió lo siguiente: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, los versículos que el diablo recitó, son el Salmo 91:11 y el Salmo 91:12, o sea, 11 y 12. Si usted lo lee, puede comparar, ¿verdad?, ambos versículos, el que mencionaba el diablo y lo que está escrito en la Biblia, y usted podrá ver cómo el diablo intenta confundirnos a veces hasta con la palabra de Dios por medio de personas, ¿verdad?, que no tienen buenas intenciones. Amén. Entonces, vamos de nuevo para cerrar al capítulo, a segunda de Juan.
Vamos a leerlo de nuevo del 8 en adelante. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén, hermanos. Con esto y con ese último fragmento del pasaje, quiero que entendamos que debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Nosotros mismos de los mensajes que estamos recibiendo. Y esto es un llamado para la congregación. Sabemos que la televisión, las consolas, los instrumentos son herramientas para la adoración de Dios. Pero algo que sí tenemos que tener claro es que nunca debemos venir a la iglesia sin nuestra Biblia. Amén. La palabra de Dios es nuestra responsabilidad tener este libro donde quiera que vayamos. Usted puede aprenderse muchos versículos de la Biblia y puede predicarlos, como lo hace nuestro hermano Serafín, que eso es algo que yo admiro demasiado. Saca muchos versículos y se los sabe de memoria. Pero no está mal tener siempre la palabra de Dios contigo. Porque si tú le estás predicando a otros, enseñarles dónde les estás predicando, y usted cuando viene a la iglesia, ver lo que se está predicando y confirmarlo con su Biblia, eso hace que nosotros, ¿verdad?, tengamos buenas prácticas cristianas. No vengamos aquí o no nos creamos lo máximo, porque podemos fallar. Y debemos tener mucho temor de si el día que fallamos estamos dándole una palabra incorrecta a un hermano. Amén. Y esa persona quizás no la volvamos a ver más y se va con eso en su corazón y va a creer lo que tú le dijiste ese día. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Los exhorto a que sigamos, ¿verdad?, escudriñando la palabra de Dios, escudriñando la verdad de Dios, que es Cristo, y que el mensaje que vayamos a dar o vayamos a escuchar, nos aseguremos que sea Cristo. Amén. Dios los bendiga.